espero que se encuentre muy bien. Estoy muy agradecido por este espacio que me permite la EMAI. Ha sido todo un asunto de verdad salir adelante en medio de esta pandemia, sobre todo para los que nos dedicamos a la música original y la creación. Entonces, primero, de verdad, agradecer a todos los que están sintonizando, también a la EMAI, por supuesto, a mis estudiantes que se están conectando. Y em, primero quisiera hablar un poco sobre mi trayectoria a nivel general y ligarlo con el título de la presentación, que es la creación musical como una travesía. Pues voy compartiendo pantalla por aquí. Ujú. Mucho gusto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lucio Barquero. Voy compartiendo pantalla. Ajá, exactamente. Listo. Soy compositor, pianista y tecladista. Soy egresado de la Universidad de Costa Rica, bachiller en composición musical. También tuve la oportunidad de estudiar en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde cursé composición, solfeo avanzado, también hice cursos de coro y estudié con el maestro Alejandro Guarelo, compositor ya retirado, compositor chileno. También he trabajado tanto música acústica con medios electrónicos, música instrumental y vocal, porque me interesa muchísimo abarcar diferentes flancos musicales. Voy a presentarles mi demo reel, donde están las obras más representativas, al menos algunos fragmentos. Y primero, Innumerables Caminos es una... Les voy describiendo un poquito cada una de estas. Innumerables Caminos es uno de los movimientos de mi cantata Desierto Profundo, primera parte, que es para ensamble de cámara, coro de cámara y tres solistas. Y es una obra que vengo trabajando desde el 2013. Ya la primera parte está terminada, la segunda parte está en proceso. De mis manos raíces, que es del 2020, fue un encargo para em, los pintores Philippe Anaskin y Pablo Mejías. Fue hecha específicamente para la inauguración de su exposición Fragmentación, Simbiosis, perdón, se llamaba Simbiosis. Trabajé junto a el que es mi compañero de ensamble. Mi ensamble somos únicamente dos personas, Andrés Araya, pianista y tecladista, y mi persona. Y nos acompañó en ese caso, invitada Ana Verónica Sánchez, la van a ver en el video. Esta obra la trabajé para violín, dos sintetizadores y piano. Nuestra voz en el reflejo también surgió de esta colaboración con los pintores Filipe Anaskin, Pablo Mejías. En este caso también participó Miguel Hernández, fue en el 2019. Emilia Cantor, Osvaldo Sequeiras, sí, recuerdo muy bien. Olga Nasquina y el esposo, Diego. Esta obra fue el debut de mi ensamble, somos el dueto, como decía, y la hicimos específicamente con, con la temática de la violencia. Fue en el Centro Cultural de España, un momento bastante íntimo, la verdad, un lugar pequeño y una obra hecha específicamente para la ocasión. Solar, la única obra que tengo, digamos, en Spotify, que no es muy gran cosa, Spotify, aunque es representativo tener música ahí en plataformas, es para ensamble de percusión, una también de mis obras más representativas, para marimba, vibráfono, piano, bajo y batería. Participaron Andrés Chávez, de Daniel Quesada, marimba y vibráfono, en el piano Valeria Delgado, el bajo Luis Segura y en la batería Horacio París. Entonces, bueno, fue todo un asunto montar esta obra porque se tenía que hacer en tres estudios diferentes. En la UCR grabamos marimba y vibráfono, en el estudio Horacio París la batería. El bajo fue
también en la UCR y el piano en Adquis Studio de Valeria. Éter fue una comisión del fagotista Fernando Zúñiga para el disco Historias. Fue para fagot solo, es el primer disco costarricense para fagot completamente, donde participaron otros compositores también nacionales. Y Cuerpos de Luz es una obra, mi única obra de electrónica únicamente para audiovisual. Tengo obras electrónicas para otros estilos y la trabajé con la artista visual española Diana Lázaro, que estuvimos cuando estábamos estudiando en Chile, ella era compañera mía en la Universidad Católica. Hicimos una intervención artística con relación a la memoria y a los derechos humanos en relación a la dictadura que sufrió Chile durante el reinado de Pinochet. Entonces, voy a presentárselos directamente de mi computadora, aunque también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ujú. No podemos entenderlo, tus ideales son despiadados, nuestro salvador para opresor, nuestra soberanía necesaria, sacrificarnos para otros, sacrificar Nos traicionado, Padre, nos vendiste supuesto Salvador, ahora son tontos, saben ya. Confiamos en que saciarías nuestra sed, pero tus dedos se han vuelto realidad.
Eso es el demo reel que pueden encontrar en mi canal de YouTube. También las obras, principalmente en YouTube, porque estoy trabajando video, pero también la pueden encontrar en SoundCloud. Em, entonces, lo que quería hablar el día de hoy, que fue lo que le propuse a la EMAI, que me interesa muchísimo, no es solamente mostrar mi música, sino también hablar un poco sobre qué es un compositor o compositora hoy en día. 2021, en plena pandemia, donde estamos todos, o la mayoría, estamos en una pantalla. ¿Y qué hacemos los compositores? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, sobre compositor o compositora hay demasiadas definiciones, demasiados perfiles diferentes. Es algo que es muy importante de notar. Muchos estilos también diferentes de música. Pero para poder no decirlo desde mi palabra, sino más bien apoyado con el compositor David Bruce, el doctor David Bruce, que es doctor en composición de King's College de Londres. Lo pueden encontrar en YouTube. Es muy, muy bueno. Es bastante amplio integrar en lo que dice. Y entonces voy a apoyarme un poco en las ideas de él y vuelvo a compartir aquí la pantalla. Ok. Hay muchas formas de hacer música. Demasiadas formas de hacer música. Eso es algo que es, como decía, lo reitero, no es una sola forma, o no hay alguien que tenga la razón, o una música absoluta o no. Pues entonces, por lo general, cuando hablamos de compositores, estamos pensando en la música escrita o hay una confusión sobre si es la música que está en la partitura, o sea, en pentagrama, los que leen música, o si son los que hacen canciones, cancionistas, compositores. Bueno, es un poco complejo porque tenemos excelentes cancionistas o gente que hace canciones, pues cantadas, que es un término importante. Cuando hablamos de canciones se refiere a música cantada. Y cuando hablamos de piezas es música que no necesariamente es cantada, también puede ser instrumental. Hay figuras, como decía, de cancionistas, de cantautores, que también se dedican a la música instrumental y que manejan el pentagrama, pero no es un requisito para ser precisamente compositor. También existen los que se dedican únicamente a la partitura y otros que crean música desde aplicaciones y demás. Sin embargo, también tenemos que pensar en que los compositores necesitan desarrollar diferentes habilidades. No necesariamente son instrumentistas. Por ejemplo, uno de mis maestros en la Universidad de Costa Rica, Carlos Escalante, él es un excelente compositor y no es activo en el instrumento, aunque es pianista, pero se dedica a hacer música. Es compositor de la Compañía Nacional de Teatro desde hace muchos años. Por lo general, compositores profesionales necesitan y es importante que se dediquen a estudiar su profesión, ¿verdad? La composición es una rama de la música. Tenemos la armonía, el contrapunto, la instrumentación, el instrumento en sí, o sea, los estudios en interpretación del instrumento. Y la composición musical es una carrera, pues existen carreras de música, por supuesto. Yo sé que para algunos pareciera un poco obvio, pero hay personas que yo me he dado cuenta que no saben que existe la carrera de composición musical. Es algo un poco, de hecho, es sorpresivo para mí. Entonces, es importante notar que hay estudios de alto nivel, como el doctor David Bruce, que se dedica, ya es doctor en música. Para poder hablar de composición en sí, no de música, sino de composición en general, necesitamos verlo también en otras artes. La composición se trata de diferentes elementos que están relacionados entre sí. Hay planos primarios, como la melodía, muchas veces que la melodía está enfrente, nosotros la escuchamos, la tenemos muy, muy presente. Tenemos planos secundarios, como el acompañamiento.
y diferentes formas de acomodar las texturas y los elementos. Eso se da en la danza, la composición se da también en las artes visuales, en diferentes campos del saber, como la arquitectura también. Pero es muy importante, y se lo digo siempre a todos mis estudiantes, que no pueden olvidar su intuición. Y el arte de la improvisación también es muy importante para escuchar la intuición. Sí, por supuesto, existen compositores que se dedican solamente a escribir la música en papel y que así está tal cual. Pero la improvisación es un gran camino para poder llegar a componer, porque es composición en el momento, instantánea. Y la intuición es algo muy, muy importante. Necesitamos escuchar y analizar diferentes tipos de música, no solo un tipo de música, por supuesto. Y el instrumento es una gran herramienta, un laboratorio para poder lograr todo esto que estamos hablando atrás. ¿Es la única forma para componer a través del instrumento? Pues no, hay muchas formas para componer. La partitura también no es la única forma de escribir música. Tenemos el cifrado americano, los charts, las partituras gráficas. Hay muchas, muchas formas para componer. En la antigua Grecia, es algo que no podemos olvidar, de dónde venimos. La antigua Grecia no hacía una distinción sobre quién hacía música nada más o quién hacía esto. O sea, sí existían especialistas, pero las obras de teatro incluían danza, arte visuales, teatro en sí, música, ¿verdad? Después, conforme fue pasando el tiempo, fueron surgiendo las especialidades y en el siglo XIX principalmente se fueron dividiendo, también por la exigencia de la revolución industrial y los tiempos modernos. Las artes escénicas, esto que estamos hablando, también son muy importantes. Y aquí, bueno, a la derecha tengo es una foto ilustrando el, el estreno del audiovisual, el videoarte que presenté ahora de Cuerpos de Luz, que trabajé con la artista visual española Diana Lázaro, porque precisamente me importaba muchísimo la puesta en escena, las artes escénicas. Me interesan hasta el día de hoy. Mis maestros, Carlos Escalante y Carlos Castro, que son mis principales maestros desde hace muchos años, desde que empecé la carrera, hasta ahorita que estoy finalizando mi tesis de licenciatura, ellos son especialistas en artes escénicas, teatro, ópera. Entonces, todo lo que se trata de contar historias, el drama, como también lo podemos ver en los videojuegos, en el cine y demás, es algo que es muy, muy de mucho interés para mí y de mi estilo de composición. También, por supuesto, la parte social y la memoria. ¿A qué me refiero con la memoria? Pues bueno, la historia cuenta muchísimas historias, valga la redundancia, relatos sobre lo que nos ha traído hasta el día de hoy para poder complementarnos como sociedad y conformarnos como sociedad. El hecho de hacer este audiovisual en Chile fue muy revelador para mí, estar en un lugar, un centro de detención, exterminio y tortura que se fue a esta casa, Londres 38, y trabajar en base a la interpretación que estaba haciendo mi, mi compañera. Entonces pueden buscarlo en YouTube si quieren saber un poco más a fondo de esta obra. Bueno, y la industria, todo esto muy bonito, la inspiración y qué bonito hacer música y ser creador, por supuesto. Pero ¿y la industria y de qué se vive? Es una pregunta dura que todos nos vamos a preguntar. ¿Para qué ser compositor? ¿Para qué hacer música? ¿Para qué dedicarme profesionalmente a hacer música? Bueno, es algo que también quería abarcar. En el campo laboral hay muchos tipos de composición, lo repito. Hay personas que se dedican a la composición popular y son especialistas en eso. También la composición para videojuegos, para teatro, para cine, la música también absoluta. Muchos compositores
hacen colectivos de composición con su propio ensamble y a través de diferentes fondos, como en Estados Unidos se da mucho el trabajo en ensambles, como Band on a Can, o Alarm Will Sound, que son una serie de compositores profesionales que se dedican a sostener una empresa con sus propios músicos y sus propias obras para diferentes ocasiones, festivales y demás. También las comisiones son muy importantes porque pues, es cobrarle a alguien por hacer una composición, que es algo completamente válido si uno es experto en su área, ¿verdad? Es muy importante. Las comisiones, hay comisiones grandes. Por ejemplo, bueno, hace bastante tiempo, yo recuerdo haber ido, cuando estábamos bastante tiempo, me refiero a antes de la pandemia, iba al Teatro Nacional y veía algunas obras que eran comisiones específicas para mis maestros y entonces se trataba de una fecha límite, un ensamble, un monto y a trabajar se ha dicho, ¿verdad? Eso es algo que muchos compositores viven de las comisiones, de encargos y también de los derechos que recogen y recopilan a través de su música. Los concursos también son muy importantes porque hay dinero para poder ganar. También el prestigio es importante de los concursos internacionales de composición que se dan en diferentes países. Y también la opción de las clases maestras, compositores que han viajado, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica tuve la oportunidad de recibir clases maestras con Alicia Tercián, discípula de Ginastera, también con Jean-Yves Buzot, que era discípulo de Pierre Boulez, y otros compositores que han llegado y trabajan de esa manera. Viajan hasta el país a atender un festival o una serie de estudiantes. Muy importante, los contactos, la ética de trabajo cuando uno es compositor. Si uno se compromete a hacer una obra, pues es importantísimo la responsabilidad, tiempo, las fechas límites y los contactos a quienes le voy a entregar esta obra, a quien también le puedo ofrecer mi música porque es una opción, y generar red o networking, que es un término muy importante, red de artistas y de educadores también, porque compositores muchos enseñamos y músicos en general, muchos enseñamos, es algo muy importante generar red. En mi caso, tengo una pequeña red, o digamos mi equipo de trabajo. Tengo una diseñadora gráfica con la que trabajo hace varios años. Ahorita estoy aliándome con un productor audiovisual que fue el que produjo el recital de mis estudiantes pasados. Y bueno, mi ensamble, como decía, que somos somos un dueto de tecladistas, pianistas, entrenados clásicamente, pero que nos fascinan los sintetizadores. También, bueno, hay otros empleos no necesariamente componiendo, pero que sí tienen que ver con la música, que es completamente válido y donde hay trabajo, ¿verdad? La educación, por supuesto. Los instrumentistas, muchos se dedican al instrumento de manera muy, muy activa. También compositores se les contacta para hacer arreglos, arreglistas, que es algo especial por lo general por su conocimiento de la instrumentación, de la orquestación, de cómo funcionan los instrumentos, que es una rama de la música, además de la composición. La instrumentación y la orquestación es una especialidad. Los productores en estudio, o sea, los que graban, que producen, mezclan música, hay muchos que también trabajan de directores musicales, de directores artísticos y en la investigación. O sea, eh, manos a la obra, si hay trabajo, pero hay que ponerse las pilas y ser bastante sacrificado en cuanto al sacro oficio, porque eso es un término que me interesa bastante y me ha inspirado durante estos años. La definición de sacrificio es sacro oficio. Es un oficio sagrado, entonces tengo que dedicarme al 1000%. Quiero destacar el trabajo del compositor José Mora Jiménez, también para ejemplificar su ubicación en la industria. Él trabaja con Green Lava Studios, es un estudio de videojuegos.
José Mora Jiménez ahorita vive en Holanda, sacó su maestría en composición allá y trabaja haciendo videojuegos. Excelente trabajo, es muy muy bueno. Trabaja con sintetizadores, con Greenlaw Studios y pueden buscar, por ejemplo, Phoenix Rage, que está en la PlayStation. Es una producción de este estudio. Ahora, volviendo y compartiendo desde mi experiencia y también para poder explicar por qué es una travesía, en mi caso, y de manera muy personal, mística también, porque es algo importante, las visiones místicas, además de estar pensando en la industria, que mi título, mis preparaciones, mis estudiantes, los ingresos, sostener la casa, ¿verdad? Que es todo muy, muy importante, que hacemos los músicos. La parte de conocerme a mí mismo es sumamente importante. Entonces voy a explicar brevemente cuál ha sido desde cero hasta el día de hoy mi camino o mi travesía. Algunos le llaman suerte o talento, pero yo siento que el talento, la suerte, todo eso son cosas que uno deja al azar. Cuando uno se dedica apasionadamente a algo, no puede dejar las cosas al azar. Necesita establecer un camino y una serie de objetivos para ir llegando y derribando muros, derribando barreras. A los 5 o 6 años ingresé a los cursos libres de la Universidad de Costa Rica y no entendía absolutamente nada de lectura musical. Me ponía frente a una partitura, recuerdo que no me iba bien para nada leyendo música, pero me iba muy bien con el oído, entonces imitaba, imitaba, imitaba. Pero hubo un momento en que la exigencia se volvió tan fuerte de la lectura musical y no tenía una buena formación en solfeo, o sea, no tenía un curso aparte de solfeo, que fue una frustración terrible y dejé botado el piano a mis 6 7 años, ¿verdad? Pero resulta que por diferentes cosas de la vida, bueno, la música siempre ha estado en mi casa de una forma u otra. Mi papá, que es eh, muy, 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 muy melómano y muy conocedor de diferentes estilos de música, aunque él es sociólogo, no se dedica a la música profesionalmente, pero me ha inculcado esa sensibilidad. Entonces siempre estaba la música en mi casa. A los 11 13 años empecé a experimentar con la guitarra, tuve algunos cursos de guitarra, me gustaba y me di cuenta que podía conocer los acordes ahí, como muchos han aprendido y han entrado a la música. Recuerdo que a los 13 años, de hecho, en el Castella me dijeron que no podía entrar porque no tenía suficiente solfeo y también fue otra de las tantas puertas cerradas. Eh, pero decidí seguir y empecé a experimentar. Tenía diferentes bandas de rock, de metal, participaba con diferentes lugares tocando y empecé poquito a poco a componer a mis 15 años, gracias al famoso e ilustre Guitar Pro. Por supuesto, sí. Algunos dirán como que raro el Guitar Pro, pero lo usa cualquiera. Pues sí, pero fue la puerta de entrada para poder empezar a componer. Fue en el Luis Doble Segreda, yo soy 100% de educación pública, estudié en el Liceo Luis Doble Segreda. Ahí había un compañero del grupo que participábamos en el Festival Estudiantil de las Artes, compañero muy, muy, muy querido, Alex, que sabía mucho, era bastante virtuoso y empezaba a componer. Él fue el que me dijo, bueno, aquí medio funciona el Guitar Pro, aprendas esta música y vamos a componer. Entonces yo empecé de fiebre a experimentar, a travesear. A los 15 años también ya había vuelto al piano clásico, volví a la UCR, a los cursos libres, ya a enfrentarme a Bach, a Beethoven, a Mozart, etcétera. Y entonces, con lo poquito que empecé a conocer, empecé a travesear el Guitar Pro y a hacer mis propias piezas. Eran piezas muy en la onda progresiva, ¿verdad? Muy en la onda de hacer cosas súper complicadas y etcétera. Entonces todo eso a fin de cuentas fue experimentar, 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 que es esencial para el compositor. Entonces, a los 15 años, entre los 15 y los 19 años, tuve la banda como que fue la más importante, ya desaparecida. De hecho, muchos no se dedican a la música hoy día. The Visions of Time. Esa banda pues fue mi primer posición como líder musical porque
Me gustaba mucho que las cosas, siempre me ha gustado que las cosas vayan ordenadas, estructuradas. Pero bueno, siempre es un asunto. Es un asunto el hecho de estar en una banda, un conjunto, un ensamble. Entonces al final, pues después de hacer un demo y unos cuantos videos y así, se quedó ahí la banda. A los 19 años entré a la Universidad de Costa Rica a la carrera de composición musical y también a la etapa básica en piano. Mi primera maestra de piano, que la aprecio muchísimo, que también me enseñó mucho sobre la pedagogía del piano, es Pilar Aguilar, compositora y pianista. Y recuerdo que ese fue mi primer momento donde yo dije, ok, ya estoy en el conservatorio, ya estoy y me tengo que ganar mi campo aquí. Bueno, en ese mismo año, en 2000, eso fue en el 2012, conocí al maestro Carlos Castro, que hoy día, hasta la fecha, es mi mentor en composición musical. Mi principal mentor porque tengo varios y siempre es importante honrar a los mentores. Bueno, sí, desventajas, el hecho de tener desventajas, entrar con un solfeo ahí medio medio, los retos, la frustración de verme claramente de que yo venía, entre comillas, de la calle, ¿verdad? Y que me lo hacían ver, el sistema muy, muy rígido de conservatorio me hacía ver que yo estaba en desventaja. Eso fue más bien una motivación para decir, ok, me faltan estas herramientas, estas bases, las voy a reforzar al 1000% y entonces así fui forjando el carácter, que es algo muy importante para poder dedicarse al arte. El carácter. Carácter que es andar enojado con todo mundo o no. Forjar el carácter es tener calma, paciencia, resiliencia y sabiduría. Bueno, importante, la organización, la dirección a la hora de hacer las cosas, de hacia dónde voy, por qué me gusta, descubrir qué quiero. Sabía que desde que entré a la carrera y hasta el día de hoy, ¿verdad? Que he hecho música para que se ha tocado en otros países y estoy trabajando con diferentes instrumentistas, sabía que no me podía quedar en un solo estilo. Tenía que lanzarme sobre lo desconocido para poder forjar la técnica, porque es algo importante. O sea, por más inspiración y qué bonito y etcétera, la disciplina y la técnica son muy importantes al igual, y muy importantes al igual que un instrumentista. Así como el instrumentista estudia sus escalas, estudia sus acordes, el compositor necesita hacer sus corales, entender de armonía y estar todos los días aprendiendo, por ejemplo, cómo hacer bocetos, que es algo que estoy trabajando con mis estudiantes, cómo elaborar bocetos, o sea, cómo acomodar las ideas. Porque compositor, bueno, necesita conocer no una rama de la música, que es la composición, sino la composición, la orquestación, el trabajo con el software, el trabajo en equipo con instrumentistas, la música de cámara y el contrapunto, etcétera, que todas son ramas muy diferentes. Entonces, en medio de qué me gusta, y obviamente uno va a tener sus preferencias, también hay que forjar y reforzar las debilidades. Las oportunidades no hay que dejarlas pasar. A veces hay oportunidades donde no hay que dormir y es una oportunidad de 1 millón y hay que tomarla y punto. El tiempo es relativo, la edad, hay que derribar mitos. Eso es una de las cosas que yo estoy completamente comprometido a derribar los mitos sobre la edad, por ejemplo, a la hora de aprender. Lo importante es la disposición y la disciplina, pero más importante aún que la palabra disciplina, porque suena como muy militar y muy recto y etcétera, pues sí es importante, es más bien la constancia. Todos los días dedicarnos y saber que aunque un día no tengamos un resultado, eso va a ir generando un efecto, como el efecto mariposa, que tarde o temprano va a generar un cambio radical en el futuro. Rodearse de las personas adecuadas es esencial, apoyarse, escuchar y aprender de las personas adecuadas, no necesariamente los más famosos o los que están brillando por todo lado, no, las personas que yo sé que me van a aportar algo, que me retan y que me dicen la verdad. Esos son los verdaderos colegas musicales. Bueno, la resiliencia es muy importante, pero disfrutando el proceso. Hay que derribar los mitos. Mitos como que estoy viejo, componer es muy difícil o para componer hay que saber
X, etcétera, un montón de cosas que son de hoy día terminan segregando a la sociedad, y también los mitos sobre lo que es música popular y música clásica. Por eso reitero y menciono a David Bruce para que vayan, ojalá lo vean el canal de él, porque él puede estar en un momento hablando de música popular, así como puede de un pronto a otro hablar de música clásica de Beethoven y encontrar los patrones y los puntos de conexión. Esta es una foto de cuando tenía 14 años, a la izquierda, cuando empezó Visions of Time, 15 años si no me equivoco, eso fue en el Colegio Británico, en los famosos talent shows, y donde fue la primera participación en una composición colectiva era una pieza llamada Energía Vital, la recuerdo muy bien, y tocamos otras piezas con mi compañero, ahí está Emerson, que muy querido y muy talentoso guitarrista, y con el resto de la banda. Era una banda de metal progresivo e instrumental en su inicio. O sea, estábamos al descubierto completamente. Teníamos que hacerlo todo bien, entonces nos retaba bastante. Y a la derecha es una de las fotos también que aprecio bastante porque es en el 2018, en la cuarta edición de Sonoridades. Sonoridades fue un proyecto de la cátedra de la Universidad de Costa Rica donde presentábamos nuestra música y era un espacio con diferentes instrumentistas y muchos estilos diferentes, y ahí me di a la tarea porque quería aprender sobre producción artística, y fue, bueno, 4 ediciones manejando 2 horas de repertorio, y hasta una vez hubo una orquesta, una obra de Eddie Monge que se hizo con orquesta y con banda de rock, ¿verdad? Entonces me tocaba a mí responder por todo eso. Entonces es una experiencia bastante importante. Ahora quisiera presentar 3 piezas, que es lo que tengo para el día de hoy. Lo que preparé específicamente para el día de hoy, además de la charla, la parte del recital, pues. Por diferentes cosas las tuve que hacer pregrabadas. Las voy a ir presentando una por una. Son 3 piezas donde toco el piano, pues mi instrumento principal. La primera es una improvisación sobre Sakura, que es un tema que escogí por diferentes razones. Es un tema japonés folclórico. Este tema hace ver y simboliza a los guerreros que caen en combate, bueno, tiene que ver con el budismo japonés. Es un tema que se compuso en el periodo Edo de Japón, entre 1603 y 1868, y la letra es un poema que dice: admira las flores de los cerezos, Sakura. O sea, admirar la vida, porque las flores pueden caer del árbol, y así es la vida también. La vida es transitoria, no podemos aferrarnos a las cosas, es transitoria. También como homenaje a las personas que están sufriendo y que se han ido con el COVID, quise hacer esta improvisación porque me interesa muchísimo seguir cultivando la improvisación, ya que fue mi puerta de entrada a la composición musical. Entonces la comparto por aquí. Ujú.
Bueno, eso era la improvisación sobre el tema Sakura para poder recordar que nuestra vida es transitoria y también que simboliza el camino del guerrero. Muy importante. A continuación les voy a presentar Hacia Nuevos Mundos. Es de hecho un estreno, es una obra que la tenía de hecho de hace varios años, la revisé. Mi única pieza para piano para mano izquierda sola. Y principalmente Hacia Nuevos Mundos es como un signo de interrogación porque representa la incertidumbre, principalmente. Entonces también espero que la disfruten.
Y la última pieza que les voy a presentar es tal vez la más representativa de mi repertorio. Es llamada anteriormente Un canto tirano. Algunos la conocen por Un canto tirano, los pocos que la han visto en vivo. Y esta vez también sería, bueno, un estreno con video, porque la toqué en el 2014, perdón, 2015 durante la gira Contemporáneos, y luego esta es la otra vez que vuelve a sonar. Se llama ahora Repercute lo Ancestral. Es la obertura de mi cantata Desierto Profundo. La pueden encontrar en la versión de ensamble en mi SoundCloud como Repercute lo Ancestral. También la pueden escuchar toda la obra, los 10 movimientos, 45 minutos de Desierto Profundo. Y pues nada, se las presento. Ujú.
Muchísimas gracias, de verdad, por el espacio. Jorge, que es el que está encargado de la transmisión, Jorge Luis Alvarado, nos dirá si estamos ya sobre tiempo o si tenemos espacio para comentarios, preguntas. Sí, claro, muy bien. Entonces, si alguien quisiera participar o tal vez si en el chat tenemos preguntas, comentarios, cualquier cosa, yo en realidad muy contento porque me parece que también hay que generar reflexión y conversar entre nosotros, ahora que estamos todos en casa. Bueno, Em, Lucio, yo aprovecho sí, por lo menos para agradecerte participar en estos espacios de arte vivo. Y bueno, voy a hacerte un poco el comentario de lo que ha estado saliendo por lo menos en los chats, de tanto de Zoom como de Facebook. Aquí Daniela Ulloa indica que maravilloso. Con Kevin Aguilar dice saludos hermano, muy bien. muchísimas gracias. Y en Facebook aquí tenemos a Jorge Prenda Solano, dice magnífico, felicidades Lucio. Miguel Gar, que es un seguidor de nuestra página de Lemay, dice bravo. Jorge Prenda Solano también bravo. Jorge Prenda, bueno, dice hermosa improvisación. Hay gente que ha estado comentando sobre esta improvisación que les ha gustado mucho. Y Ujú. bueno, en general, si alguien puede escribir algo, ya sea por el Zoom o por el chat de la publicación, también pueden hacernos llegar sus preguntas. Y aquí aprovechando al maestro Lucio. Bueno, de verdad estoy muy contento porque, como les decía, si no tenemos ninguna participación, podemos ir cerrando porque se nos hizo bastante largo. Lo que yo les decía es que muchas gracias porque es la primera presentación que tengo en medio de la pandemia. O sea, había tenido una presentación, pero era un evento, pues un trabajo como pianista también, pero de mi música, mover mi música, ha sido todo un asunto. Uno pensaría que estando en casa uno es más productivo, pero no necesariamente. Y ser productivo es algo que es muy debatible. Pero bueno, yo creo que estamos. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a la de Mai. Y espero que me puedan seguir en las redes, ¿verdad? Conocer más de mi trabajo, YouTube, Facebook, Instagram y SoundCloud. Sí, también aprovecho, ya que estás haciendo esa invitación. Bueno, aquí una alumna tuya dice, ojalá continúen con este tipo de presentaciones sumamente importantes y enamorada de las composiciones. Muy bien. Qué dicha, de verdad. Muchas Eso gracias, es Daniel. algo muy importante que quiero rescatar de esta invitación que le hice al maestro Lucio, es el espacio para la música costarricense. Todos los que trabajamos en esta hermosa y digamos irretante labor de la composición, sabemos que lo más difícil es la difusión, ¿verdad? Que Claro. es digamos, la disciplina personal de hacer llegar la música de alguna manera a todo el público, ¿verdad? Ujú. Entonces, le agradezco a Lucio, ¿verdad? Que nos regaló estos momentos de su experiencia personal y profesional, además de estas tres interpretaciones que pudimos disfrutar. Sin más, yo pues aquí aprovecho para hacer el cierre de esta transmisión y los invito a todos, aprovechando los que están aquí presentes, a que nos acompañen la próxima semana para el 19º Festival Luz de Luna. Es un festival que también, así como dice, en modalidad virtual, en modalidad de distancia, estamos haciendo un gran esfuerzo en la Escuela Municipal de Artes Integradas para hacerles llegar todo el trabajo que se hace en la escuela. Y esta semana va a ser una semana importante porque hay música costarricense, que eso es algo muy importante, y música popular en general, universal, que van a disfrutar. Aquí un alumno de composición del Conservatorio de Castella me puso, me pareció increíble todo, de verdad muchísimas gracias. Green Lava Studio junto con Phoenix Range lo llegué a conocer hace unos años y me parece increíble el hecho de que se haya hecho aquí en Costa Rica y las oportunidades que no conocemos, pero bueno, que tenemos. Ajá, exactamente, Sí, sí. De verdad hay mucho que hablar y hay que ver hacia nuestro país también porque hay personas sumamente talentosas que están trabajando muy fuerte, pero tarde o temprano saldrán a la luz, entonces todo el apoyo
a ellas y a la creación musical, a la creación artística en general. De nuevo, muchas gracias, Jorge, y pues yo creo que podemos cerrar, ¿verdad? Así es. Pasen todos muy Bueno, buenas noches. igualmente, buenas noches, muchas gracias y nos vemos.